Eh, Bien, ahora sí voy a darles la bienvenida. Espero que estén ahí del otro lado a Alicia y a Miguel. Alicia, Miguel, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Me escuchan bien? Muy bien. ¿Te escuchamos bien? Sí, no sé nosotros. ¿Tú nos escuchas? Sí, perfecto, perfecto. Bien, genial. Bueno, buenas noches, buenos días, buenas tardes, cuando nos escuchen. Felices de estar acá. Igualmente, realmente, y hoy estamos súper motivados porque justamente, como decía Fabián, vamos a iniciar un ciclo que nos va a llevar varias columnas del resto del año para hablar de un tema muy sentido por, por la humanidad, que es el tema de la educación. ¿Cómo se sienten en esto de poder de empezar a abordar un tema que es sentido para la humanidad, pues también forma parte y eje central en sus vidas? Ya recuerden y vean el programa especial que hicimos la semana pasada, fue el último programa que se emitió en YouTube sobre filosofía, y contaron un poquito de ustedes. ¿Cómo se sienten con esto de abordar y tomar este tema que es tan valioso para todos? Como dicen, en nuestra salsa, porque realmente hemos conocido a muchos, muchos maestros, de esos pequeños maestros y grandes maestros que han sido nuestros compañeros de tarea, este, y bueno, y abiertos a cambiar el relato siempre respecto a lo que es la docencia, al lugar del docente, quién enseña, quién aprende, de qué se trata esto de la educación, este, qué lugar ocupamos, qué lugar ocupa la familia, este, no sé, es mucho, mucho lo, lo aprendido, lo disfrutado, lo tragozado en todo esto. Así que el conversar sobre este tema nos apasiona realmente. Y además, lo que más tenemos para compartir es la experiencia vivida. O sea, en realidad todo lo que vamos a contar es desde el foco de más de 45 años dedicados a la docencia. Somos los dos maestros y hemos trabajado todos estos años con los niños, con las familias, desde la dirección de una institución también, y ahora estamos dentro de la red de educación transformadora, como que en realidad lo que hemos aprendido nos los han enseñado todos los compañeros de camino durante todos estos años, tanto los niños como los papás, las mamás, los colegas, los profesionales de la educación que generalmente se asocian en esta tarea. Y bueno, la idea es compartir todo eso que hemos ido aprendiendo. Y algo bien importante destacar, el tema de la intuición, ¿no? La intuición de cada uno de esos maestros que nombramos y la nuestra propia, escuchar nuestra voz interna. Si bien en el 77 recibimos un papelito habilitante para ejercer, ¿tá? Bueno, ahí empezó el desaprender para comenzar a aprender. Bueno, Ahí no sé si... Sí, sí, Fabián. No, quería decirle a las personas que están mirando que les puse ahí abajo para que quienes quieran saber más y conocerlos, que los sigan en Facebook y en Instagram, que es ahí Alicia y Miguel Uy, donde van a poder contactar con todo lo que están haciendo hoy. Así que síganlos a ellos también, así como nos siguen a nosotros, y van a estar ahí. ¿Arrancamos, les parece? Bárbaro. Dale, gracias. Bueno, un poco el tema de la educación, consagrado incluso entre la Declaración de los Derechos Humanos y que figura en tanta constitución y en tantas leyes, es un tema largamente hablado, eh, con eh, muchísimos comentarios sobre lo mal que está, sobre lo difícil que está, sobre los cambios que hay que hacer. Parecería, nosotros ya llevamos unos cuantos años y el hecho de que hay que cambiar la educación ha sido recurrente en todos estos años. Y es que cuando hablamos de educación, eh, seguramente eh, todos manejamos como, eh, le damos a la educación
diferentes significados. Y entonces, capaz que es por eso que da tanto trabajo poder entendernos para poder encontrar cuál sería la forma de dimensionar esta actividad humana tan esencial. Lo que vamos a hacer en este ciclo que empieza hoy es tratar de ir quitándole velos a muchos temas vinculados con la educación. Hoy vamos a un poco hablar de qué entendemos por educación y vamos a centrarnos bastante en el tema del aprendizaje. Pero la idea en los próximos encuentros es ver un poco cuál es el rol de la familia en todo esto, cuál es el rol de la escuela, qué es lo que pasa con los contenidos programáticos, quién los determina, quién los decide. En fin, tenemos de aquí a fin de año bastante tela para cortar. También, ¿y cuál es el territorio de la educación, no? ¿Dónde se educan? También. ¿Quiénes educan o educamos? Bueno, cuando queremos definir un poco qué es la educación, ya nos encontramos con una primera dificultad, y es que el término educar viene de dos términos latinos. Uno es el término educare, que quiere decir criar, cuidar, instruir, alimentar, formar, educare. Y hay otro término latino que es educere, que quiere decir sacar, extraer, avanzar, elevar. Como que en una de estas acepciones, en educare, el sujeto educado necesita que alguien le enseñe, que alguien lo acompañe. En el educere, en realidad, es el propio individuo el que va encontrando su luz, va encontrando su sabiduría, sus conocimientos. Son dos formas distintas. Lo importante es que en las dos, ambas acepciones no son opuestas, sino que son complementarias. Quiere decir, hay un saber adquirido que se aprende, o sea, necesitamos que alguien nos lo enseñe, y hay una sabiduría interior que está ahí queriendo emerger. Quiere decir que cuando hablamos de educación, tenemos que imaginar de que hay dos aspectos. Sí. Ahí agregar un poquitito que son totalmente complementarios y que hace mucho al lugar a esa que ocupa el docente, ¿verdad? Si realmente entiendo o parto, que es de donde partimos nosotros especialmente desde el educere, del ir de adentro hacia afuera, el educare de alguna manera es como quien tira una línea, ¿verdad? Para poder despertar, sacar, que el otro recuerde el talento y el potencial que tiene, en lo que fuera, ¿sí? Y no solo desde el papel docente, porque tenemos un papelito, sino desde el ser papá, desde el ser mamá, del entorno, en definitiva. Bueno, es algo indudable que todos los seres humanos nacemos con una enorme capacidad para observar, para discernir, para aprender y para crear. Sin embargo, en alguna etapa de nuestra historia, se creía que un recién nacido era como una especie de página en blanco, absolutamente abierto a construir totalmente su percepción del mundo desde cero. Después, en otro momento de la historia, se pensaba que la información genética era la que determinaba la forma como uno después iba a percibir el mundo y a evolucionar. Sin embargo, estudios más recientes indican que hay una información que viene incorporada, ya sea genética o epigenética, y hay otra que se va construyendo a partir de las propias experiencias de vida.
según estas investigaciones, tienen más o menos por mitades. Quiere decir que habría una mitad de lo que aprendemos, lo aprendemos porque alguien nos enseña, nos lo explica. Y hay otra mitad de lo que aprendemos que lo aprendemos nosotros a través de nuestras propias experiencias de vida, a partir de lo que sentimos, de lo que vivimos, de lo que tropezamos, de lo que nos caemos y nos levantamos. Ahora, ese 50 y 50 no es una línea fija para todos los humanos, porque dependiendo del contexto donde le toque vivir, esa línea se corre más hacia un lado o hacia el otro. Quiere decir que pueden haber seres humanos en donde el porcentaje de aprendizaje que se le da desde afuera es mucho más del 50%, y pueden haber seres humanos en donde la parte más autodidacta es la que más prevalece. Casi como una anotación ahí al margen, es que en este momento vemos un diseño de sistemas de educación en donde justamente la línea del 50% se corre bastante hacia el lado de que parecería que lo que tenemos que aprender, alguien nos lo tiene que enseñar. Pero ya vamos a profundizar un poquito más adelante en ese tema. Lo que sí es claro, que más allá de lo que heredamos, o más allá de lo que vamos elaborando nosotros, verdaderamente el aprendizaje necesariamente se tiene que dar. Es casi como tan importante como respirar. Que se tiene que dar, que se da. Que claro. Todos somos sujetos aprendientes, ¿no? Exacto. O sea, el aprendizaje se da con la misma naturalidad y fuerza de que respiramos. El ser humano necesita aprender y todo el tiempo estamos aprendiendo. Y ese es uno de los puntos que queríamos traer a esta columna de hoy. Entonces, en ese conocimiento que nos viene desde afuera, ¿verdad? Ese conocimiento en el cual aparecen, o sea, es como que alguien nos va a enseñar las cosas importantes de la vida. Bueno, ¿cuáles serían los elementos que nos ayudan a construir eso? En primer lugar, nos parece que es el contexto familiar, del cual seguramente vamos a dedicar una columna entera a hablar de ello. El contexto familiar es el que más debería influir y ser determinante a la hora de ir elaborando no solo la parte que nos enseñan, sino que es la parte de confianza, de autoconfianza en nosotros, para tener la osadía de salir a buscar el conocimiento. Es la familia la que de alguna manera nos empodera para eso. O también, si el entorno familiar es disfuncional, podría ser que la familia nos corre de ese lugar. O la familia está desempoderada, ¿verdad? O sea, que realmente entiende. Termina, sí. O sea, que la familia realmente entiende que la educación no le corresponde a ella, o sea que sentimos que eso es una tarea que se ha venido haciendo para que la familia delegue la tarea de educación en unos otros, que puede ser institucional o no, ¿verdad? Entonces ahí se está generando una situación muy especial, desde lo emocional y desde qué lugar ese ser va a encarar esto que vino a experienciar, que es la vida, ¿no? Pero quería agregar, ¿sí? Que es algo que es un concepto que yo reitero mucho, esto que por alguna razón hace tiempo que tanto la educación como la salud, como
la política en el sentido de gobernarnos a nosotros mismos, la economía, cuando lo hablamos con Yaniré Perdomo, hay como esto que vos decías, ¿no? Tercerizamos, le dimos la potestad a otras personas, a otros seres, para que, para que hagan de eso algo que es natural de cada uno. Y en relación a la familia, que parece que ahora el equipo de producción se extiende en las semanas, la coordinación, pareciese que viniera a la mano con esto que ustedes hablan de la familia, con la columna de Natalia Rodríguez Dieres la semana pasada, que explicaba exactamente en esto del orden del amor, de la importancia de la familia y de cómo se está perdiendo ese lugar de la familia de contener, de ser el referente principal del crecimiento y del aprendizaje en los primeros años, ¿no? Es que ahí hay un desorden, no solo a nivel familiar, sino a nivel país, a nivel planetario, ¿verdad? Ese orden de los que están primeros, que hablaba Nati el otro día, bien, entonces está la familia, y en segundo lugar, la familia, papá, mamá, o en caso de que sean separados o no, no importa, los abuelos o quien tome esa tarea, ¿ah? Pero en un tercer lugar estaría, o segundo, en todo caso, que hablamos de la familia toda, estaría la parte de la institución, ¿sí? Con la necesidad que tiene. Y en este momento eso está modificado. Y de ahí también viene el tema de, perdón, no sé si querías hablar, sí, sí, sí. que viene Sí, también pero termina. la concepción de educación que estamos viendo, que la educación está siendo encerrada en instituciones, en escuelas, ¿tá? Y lo más grande es que todo eso está encerrado en un sistema educativo, ¿verdad? Y lo que nosotros sabemos por los aborígenes, por las grandes culturas que hubieron, o sea, el origen de la familia, lo que la familia puede transmitir, que además, como hablábamos antes, el tema del territorio, dónde está el medio geográfico, que es lo que trae todo eso, digo, es primordial que se coloque en el lugar que tiene que estar, ¿no? Pero bueno, ha sido corrida por diferentes razones y justamente una de las tareas que hemos visto que teníamos que tomar era justamente esa, ¿no? Con las familias, el poder empoderarlos para que aceptaran, si era necesario, si lo veían conveniente, nuestra ayuda, nuestra colaboración como docentes. Pero la tarea educativa era de ellos. La nuestra iba a ser por un periodo, ¿sí? Fuera primera infancia o primaria o secundaria, o todo eso, pero papás y mamás, familia, somos durante toda la existencia. Sí, solo quería agregar que eso, ¿no? Que el orden que ha generado, quizás pensarlo en términos de que los primeros que educan es la familia. Quizás las instituciones deberían ser las que instruyen en el sentido de que te brindan herramientas para vos poder interactuar con lo aprendido en tu familia en el resto de la sociedad. Pero que hoy en día pareciese que la familia simplemente lo deposita, lo encierra en una fábrica de generadores de ciudadanos aptos para la sociedad. Sí, incluso lo que estamos viendo es que hay un proceso en donde la estructura familiar está en peligro de desmantelarse, ya sea porque papá y mamá tienen ahora muchísimas actividades para hacer y el tiempo a veces que tienen para los hijos es menor, y además como contrapartida la idea es darle a los hijos la mayor cantidad de actividades en la ilusión de que cuanto más actividades tengan, más van a aprender. Pero yo siento que a veces sería mejor tal vez tener algún empleo menos y que muchas de esas actividades que los niños de repente pasan el día recorriendo y haciendo,
tener más tiempo de vida familiar, de vida real, ¿no? No de vida frente a una pantalla, sino de compartir juntos. Pero ya vamos a profundizar más en esto porque voy a seguir. Solo me tomaste un aspecto. También puede ser una familia de gente con situaciones de trabajo complicadas, desocupados, que no encuentran trabajo, que también se sienten desvalorizados por eso, y que, bueno, cómo encaran la educación de sus hijos desde ahí, ¿tá? ¿Qué es lo que maman esos chicos? Y bueno, pero el punto es justamente lo que se ha manejado con la educación hasta ahora, a qué realmente le damos valor, o qué nos valoriza como seres humanos. Quiere decir que el paradigma familiar, sea el que sea, marca muchísimo a los niños y las niñas. O sea, indudablemente que esos primeros años de vida quedan marcados principalmente por el paradigma que sostenga la familia. En segundo lugar, lo que vimos que es el contexto sociocultural, es el que determina, por ejemplo, el barrio, la comunidad, la región. Quiere decir que el que nace en un barrio, no quiero nombrar ninguno, lo que va a tener de ese barrio va a ser determinados contenidos que van a ir marcando su aprendizaje. Los que nacen en otro barrio, los que nacen en el campo, los que nacen en otro lugar, van a tener otros. Quiere decir, el lugar físico donde nos vamos criando y desarrollando influye, y muchas veces también, como la familia, nos marcan a fuego porque son aprendizajes que después permanecen durante toda la vida. Y cuando hablamos de aprendizaje, cuando hablamos de contenido, no nos referimos, nos escuchan docentes, estaría todo en la currícula, ¿verdad? Hablamos de contenidos de vida, de valores de vida, de cómo encarar, cómo aceptar los desafíos que la vida nos presenta. Cosa que se relaciona mucho, y por esto es que surgió lo que conversábamos en la columna, en el programa anterior, sobre ludosofía, ¿verdad? Porque enfrentados en la práctica día a día veíamos que había un montón de cosas para empezar a abordar desde este lugar, desde este bendito juego, este maravilloso juego que es la vida, y que de repente estaba totalmente dejado de lado, y que van los chicos a una institución y creemos que están siendo educados, y realmente lo que se nos acerca más es la parte de aprendizaje de contenidos, que también sería otro tema para abordar y profundizar sobre eso. Quiere decir que... Sí, sí, Pablo. incluso Pablo. a veces una cosa que pasa es que yo lo escucho mucho, es dónde está el límite entre qué tiene, dónde, en esto de más allá de los contenidos, ¿no? De lo formal y de lo puramente de instrucción, ¿no? Y hasta dónde la escuela o la institución tiene que ir más allá de eso y hasta dónde no. Entonces, y ahí me parece que está quizás la clave en donde la familia tiene que ser parte de ese equipo junto con la institución para poder articular esa otra parte que hablamos que es más allá de lo pura y exclusivamente formal. A mí me viene, con esto que estás aportando, la situación de los médicos, ¿no? Que ya lo hemos visto plantear acá en este programa, que se tienen que manejar con protocolos para sentirse protegidos por el colegio médico, por el sistema de salud, ¿verdad? Y bueno, y unos cuantos están en este momento saliéndose de los protocolos para poder escucharse, y muy especialmente escuchar al paciente, al consultante, para poder ver por dónde, por qué caminos andar en esa situación. Y lo mismo pasa con la educación. En la formación docente, no es que nos den exactamente protocolos, pero sí se está marcando muchísimo las reglas, se está marcando mucho el accionar, mucho tema de temores y de miedos, ¿verdad?
Entonces hay cosas que existen docentes que no van más allá de lo que le es permitido. Más sabemos de muchos docentes que sí lo hacen, que lo están haciendo tanto en público como en privado, y que bueno, que aprovechan todo lo que tiene que ver con lo curricular para salir un poquitito de salirse del cuadrado, por decir de alguna manera, ¿no? Bueno, recapitulando entonces, cuando nacemos, el primer elemento que influye en cómo aprendemos a mirar el mundo y la vida es la familia. En segundo lugar, desde nuestro foco, ¿verdad? Es el lugar donde nacemos. Si es la ciudad, si es el campo, si es la montaña, si es en una isla, y si es en la ciudad, si es en un barrio periférico, o es un barrio más céntrico. Eso influye muchísimo. Después habría un tercer aspecto, que es el país en donde nacemos. O sea, cuál es el sistema económico y político imperante. No es lo mismo nacer en Uruguay que nacer en Japón, que nacer en Canadá o que nacer en algún país africano, europeo o asiático. En cada país hay, aparte de que ahora con la globalización todo parece bastante más semejante, igualmente cada país tiene su idiosincrasia, su forma. Entonces, el país nos va a marcar. Y cuando decimos el sistema económico y político, tiene que ver incluso el sistema educativo que ese país ha diseñado. En el caso Uruguay, será, bueno, la institución escuela laica, gratuita y obligatoria, que un poco hemos ido aprendiendo. Y si bien Uruguay podríamos decir que tiene su historia y que tiene su forma en la cual ha ido diseñando esto, empezamos a ver ahora que hay organismos globales, organismos totalmente extranacionales, como por ejemplo la ONU, y desde allí se dan directivas. Con la UNESCO, ¿no? Claro, bueno, la UNESCO como parte de la ONU. La UNESCO es la agencia encargada de la educación. Exacto. La UNESCO, la UNICEF, la OMS, y además estos organismos tienen subsidiarias y tienen ONG anexas en todos los países. Entonces, vienen desde esos lugares determinados por producto de los acuerdos que los propios países han aceptado y han firmado, pero empezamos a ver de que los mismos contenidos que se dan en Uruguay seguramente se están dando también en otros países. Entonces, algo que después vamos a profundizar un poco más, nos encontramos como que muchas veces lo que nos está enseñando la escuela no es algo que necesariamente haya sido creado 100% por la cultura de nuestro país, sino que muchos de esos contenidos nos vienen desde acuerdos internacionales que se tendrán que cumplir o no, yo no voy a opinar en ese sentido, pero ahí aparece. Luego habría un cuarto elemento, que es el impacto creciente y abrumador de los medios de comunicación masiva, permanentemente a través de la propaganda, incluso de las programaciones que se hacen fundamentalmente por la televisión, hay allí un elemento que pesa mucho en esa idea de mundo que vamos construyendo. A veces el mundo que imaginamos es el mundo que de alguna manera nos van mostrando a través de la pantalla, y muchas veces lo compramos y nos creemos de que así está el mundo, como alguna vez nos han dicho. Y el quinto elemento... Sí. Déjame decir, antes que siga con el quinto elemento, en la editorial de la semana pasada, la culpable de la penitencia, poníamos puse un video de Marcelo Bielsa diciendo
exactamente eso, ¿no? Que es increíble que hoy en día parte de la educación sean los medios de comunicación, teniendo en cuenta que los medios de comunicación tienen otros intereses que nada tienen que ver quizás con generar seres educados, ¿no? En cualquier sentido. Claro, y eso queda claro con lo primero que planteábamos respecto de el significado de acuerdo a la etimología, ¿no? Ahí no es edúchere para nada, sino que es educar, Claro. es algo que viene impuesto de esa forma y que además no te permite la creatividad, el pensar por sí propio, el sentir, escucharnos, porque es como que aceptamos, comiendo pop, sentires de otros y nos vamos quedando con ese tipo de cuestiones, ¿no? Es que si empezamos a mirar lo deprimida que está la acción de la familia, ¿tá? Después empezamos a ver el sistema económico imperante y los sistemas educativos, y empezamos a ver los medios de comunicación, y por último están las redes sociales. Por último, citadas. Por último en esta lista, ¿no? Que tienen un peso enorme para incluso globalizar costumbres, globalizar lenguajes, globalizar formas diferentes de ver la vida. Con todo lo que significa el lenguaje para la estructura del pensamiento, para generar, ahí también tendríamos bastante lugar para incursionar sobre ese tema, y hay gente que ha hecho estudios maravillosos sobre eso, y cada vez como que el lenguaje se deteriora más, lo utilizamos menos. Quiere decir que con todos estos aspectos que impactan directamente en el aprendizaje, empezamos a ver de que ese 50 y 50 del educere y del educare se ha corrido mucho, y la parte en la cual se nos forma se ha ampliado mucho más del 50%, y esa parte que hace de que despertemos ese artista que hay dentro de cada uno de nosotros, se ha ido reduciendo muchísimo, y ese es uno de los peligros que vemos, de que la educación en sí no está contribuyendo a despertar esa parte, ese ser, esa luz que todos tenemos dentro, y que es única, porque cada uno es diferente a otro. Sin embargo, hay un porcentaje mayor de una fuerza demoledora que nos formatea, y que al final terminamos siendo todos como muy parecidos. Intentan. Bueno, porque no es nuestra experiencia eso, ¿no? Tal vez puede ser uno de los temores, pero no es lo que estamos experimentando en este momento. Bueno, para ir como redondeando esta columna, vamos a ver cómo se producen los aprendizajes. Y esto era algo que nos parecía importante traer hoy, y es que el ser humano está siempre aprendiendo. Tan importante como respirar es aprender. Aprender forma parte de nuestra condición humana. Y muchas veces aprendemos y no nos damos cuenta. Vemos a los niños jugando y nos parece que si están jugando no están aprendiendo, pero ellos están aprendiendo porque es el momento de más aprendizaje. Los bebés nos enseñan muchísimo eso. El aprender a manejar este cuerpo es algo maravilloso, y poder ver nosotros el esfuerzo o el tragoso que tienen cuando lo van haciendo. Y cuánto intervenimos y cuán sabio sería dejarlos moverse libremente para que ellos mismos vayan consiguiendo lo que tienen que conseguir, por supuesto, dentro de lo que puede un bebé, de acuerdo a la edad que tiene, y la alegría que lo siente. Lo estamos vivenciando muy en directo, lo hemos vivenciado durante todo este tiempo con muchos niños pequeños. Hay una idea que está muy, muy anclada, muy enraizada en el imaginario popular, y es que para educarse hay que ir a la escuela. No estamos diciendo que la escuela no sirva. Después vamos a ver que la escuela también puede cumplir un rol importante.
pero parecería como que si no vamos a la escuela, al liceo, a la universidad o a algún lado, estaríamos como no recibiendo educación. O no siendo. O no siendo educados, cuando en todo momento estamos aprendiendo, nos estamos educando de cada experiencia, de cada tropezón, de cada levantada. Todo nos va dejando huella y si vamos al caso, para gente así más veterana como nosotros, si hiciéramos un poco, revisamos los mayores aprendizajes, los tuvimos viviendo, no necesariamente en lugares donde alguien nos enseñara. Por ejemplo, hablando de magisterio mismo, nosotros tuvimos varios años en el Instituto Normal aprendiendo pedagogía y aprendiendo un montón de herramientas, pero aprendimos a ser maestros en el aula. Los niños fueron los que nos fueron enseñando y nos fueron moldeando. Quiere decir que la experiencia de vida tiene demasiado poder. El tema es que nos han acostumbrado que tenemos que demostrar que hemos sido educados y para eso vienen los papelitos. Entonces parecería que si no tengo el papelito, no soy nadie. Por eso que hay frases, por ejemplo, ¿no? Dice, hay que estudiar para ser alguien en la vida, como si no fuéramos alguien y no estuviéramos aprendiendo cosas importantes. Pero de repente incluso, dice, ¿sí? En esto de que incluso cuando uno va a la escuela, si no lo pone en práctica a lo que recibe en la escuela, a mí se me viene la pregunta esta que hemos hecho todos y que los profesores cada vez y los maestros cada vez que la escuchan se enojan, pero en realidad me parece tan natural decir, ¿y esto que me estás enseñando, para qué me sirve a mí? ¿Para qué me sirve aprender? Y la hemos escuchado muchas veces y siempre como que el profesor se enoja y en realidad está dando a las claras que si no hay una puesta en práctica de lo que vos me estás dando, no se termina el proceso de aprendizaje. Ni se termina ni se empieza, porque en general los aprendizajes que tú tomás o te están dando, si no tiene una significación para ti, te lo olvidás. Y eso ya está estadísticamente probado. Entonces, cuando aprendo porque hay una necesidad, porque hay algo que me lo está pidiendo, pero con gusto estoy atendiendo, estoy llevando eso. Ahora, en eso que tú planteas de que se enojan los docentes, no todos, porque hay muchos que se están preguntando, ¿y para qué tengo que enseñar esto? ¿Para qué? Y nos está pesando, ¿verdad? Contenidos que bueno, que también despiertan nuestra creatividad, porque tenemos que buscar la forma, así sea, de poder, si estoy en una institución, de poder acordar con los niños. O sea, de mostrarles inclusive la coherencia, la incoherencia de lo que estamos llevando. Bueno, esto se pide así, ¿verdad? Y bueno, ver cómo lo puedo ordenar de alguna manera. Si realmente estoy muy obligado a hacerlo. Hay otros que directamente esas cuestiones las dejábamos de lado, ¿no? Bueno, un poco queremos ser bastante claros en esto. Hoy queríamos traer la importancia que tiene el aprendizaje naturalmente solo por el hecho de vivir. Lamentablemente sentimos de que ese aprendizaje que es autodidacta, que es experiencial de cada uno, está como desautorizado. Parecería que, porque claro, de ese aprendizaje no tenemos certificado, no tenemos papelito para mostrar, pero realmente validar de que hay una forma de aprendizaje que todo el tiempo ocurre y que son realmente conocimientos que marcan mucho en nuestra vida. Nos educamos mucho más allá de los contenidos académicos, del cual también después vamos a hablar. Y en cada instante, en situaciones cotidianas, en la casa, en la calle, en el ómnibus, en el colegio, en el gimnasio, en la academia, en el parque, en la playa. Todo el tiempo estamos aprendiendo. Bien, o sea que
sentimos que hace falta redimensionar el rol educativo que tiene la propia vida en nosotros. O sea, ser conscientes, no queremos sustituir una cosa por la otra. ¿Es valiosa la escuela? Bueno, veremos qué papel cumple y en qué nos puede ayudar. No estamos diciendo que la escuela sea innecesaria, pero sí que es importante saber de que cuando no estamos en la escuela estamos aprendiendo igual. Y cuando están nuestros niños jugando, están aprendiendo. Y nosotros cuando estamos en nuestros empleos, estamos aprendiendo también. Bien. A pesar de que aprendemos todo el tiempo, es cierto que hay algunos aprendizajes que requieren de la guía o la enseñanza de alguien idóneo o competente en el asunto. Obvio. O sea, hay la gente, por ejemplo, en muchas culturas, los ancianos suelen ser, por su experiencia, por lo que ya han vivido, como enseñantes y generaciones, o los guías y generaciones más jóvenes ven en ellos una sabiduría. Bien, acá podríamos pensar de que, bueno, un maestro, un profesor o un idóneo en algo que necesariamente vierte lo que sabe y lo pone al servicio de alguien que no sabe y le está enseñando. Sin embargo, es importante que todos los conocimientos que se adquieren de forma autodidacta y responden a la propia curiosidad. Es que sentimos que los aprendizajes son verdaderos aprendizajes cuando son significativos. Es un poco lo que hablaba Fabián recién. Cuando hay un conocimiento que me obligan a aprenderlo, pero no es significativo para mí, porque yo no entiendo para qué lo tengo que saber, generalmente ese conocimiento lo tomamos prestado. Lo tomamos prestado por el tiempo que necesitamos, porque o tenemos un examen, o tenemos una prueba, o tenemos que demostrar que eso lo hemos estudiado. Entonces, durante ese tiempo que necesitamos del conocimiento, nosotros lo tomamos como prestado, pero no es un conocimiento que perdure. Pasado el examen o pasado ese momento en donde necesitábamos, generalmente los conocimientos prestados pasan al archivo. No estoy diciendo que se olviden totalmente, capaz que no, capaz que quedan allí en algún depósito profundo de nuestro ser, de nuestra inteligencia, pero generalmente olvidamos rápidamente eso. Sin embargo, cuando un conocimiento es realmente significativo, cuando realmente sentimos de que, wow, qué bueno esto, ahí ese conocimiento lo asumimos en propiedad. Quiere decir, no es un préstamo, lo estamos teniendo en propiedad y seguramente que de ese conocimiento no nos vamos a olvidar nunca más. Y ese es uno de los grandes dramas que tiene la educación formal, cuando generalmente hay un cúmulo demasiado grande de contenidos que ni siquiera tienen mucho que ver con nuestra idiosincrasia. Muchos de ellos vienen de estos organismos internacionales que lo pautan. Entonces, al no ser significativos, y sí, es muy probable que los chiquilines se quejen, que digan que se aburren, que se pongan hiperactivos o se pongan con disfunciones en la atención, porque, bueno, de alguna manera se defienden contra un contenido que no sienten que sea importante para ellos. ¿Vamos bien por acá? Alicia, sí, nos estaríamos quedando acercándonos al límite de tiempo. Sí. Nos quedaría un par de minutos. Si quieren ir cerrando con todo. Sí, sí. Así estábamos cerrando. Digo, en todo esto, el papel del docente es importantísimo.
si estamos hablando de la escuela, ¿no? Porque estamos hablando de la educación y no queremos encerrar la educación en la escuela, aún siendo docentes, porque no es por allí. Partimos de la base que tenemos que empoderar a las familias. Así sea que trabajen mucho tiempo, pero el tiempo que estén sea un tiempo que le llamamos de calidad, un tiempo de presencia, un tiempo de me importo y me importás, ¿tá? Porque atrás de cada contenido, o más allá del contenido, están los valores que estoy transmitiendo. Y algo que aprendimos de los chicos, que nosotros nos podemos llenar de palabras, de contenidos inclusive en las palabras, pero si no tienen esta otra parte afectiva y de valor, del para qué, del sentido de la vida, se pierde totalmente. Y esto está realmente estudiado, en determinado momento fue pura intuición, pero esto sabemos de que es así, ya hay cada vez más gente que lo sabe, aunque hay otra gente que no se da por enterada, y se sigue trabajando desde otro lugar. Pero esto está floreciendo de tal manera que, no sé, por ejemplo, en esta tarea que estamos teniendo en este momento, que formamos parte de la red de educación transformadora, hay tantas formas de hacerlo, metodologías inclusive, o no, sino simplemente como impulsos pedagógicos propios de una familia o de una institución, que están llevando adelante justamente esto, ¿no? Ver, por ejemplo, conocer instituciones o escuelas que no tienen aulas, que el aula es un bosque o es un monte, y cómo los chicos aprenden. Han tenido situaciones que el mismo niño, no, yo quiero ir a una escuela con muchos niños, por ejemplo, plantean, y van, y claro, la primera situación es qué pasa con este chico que no hizo primero, no hizo segundo, no hizo tercero, y bueno, en este momento, de acuerdo a nuestras legislaciones, sistema, lo toman, y al cabo de 1 o 2 meses ya se igualan con los demás. Pero ¿cuál es la diferencia? Que ellos hasta ese momento fueron eligiendo, decidiendo qué era lo que querían hacer, aprender, por dónde iban. ¿Ah? Inclusive cuando hablamos de la necesidad de alguien idóneo, y sí, porque de repente tiene un amiguito que vino de Francia y quiero aprender francés. Entonces, para aprender francés voy a tener que estar con alguien, contactarme con alguien que maneje ese idioma, profesor o no. Entonces, bueno, se consigue alguien, se busca alguien que les aporte esa parte, y cuando está ese interés, es imponente con la rapidez que lo aprenden. Tomé ese ejemplo como puede ser hacer una casita para los pájaros o armar una compostera, ¿no? O sea, carpintería, cualquier otro tipo de acciones que para eso necesitan geometría, necesitan matemáticas, necesitan un montón de conocimientos que lo van adquiriendo solitos y que, bueno, que si hay algún idóneo por allí, puede aportar muchísimo. Pero hay otro tipo de atención porque está la necesidad, está el para qué, está el ver en práctica lo que realmente estoy haciendo y aprendiendo, ¿no? Bueno, como síntesis, queda de que como seres humanos aprendemos todo el tiempo, pero hay una gran diferencia. Hay un aprendizaje que nos pone proactivamente a construirlo y hay un aprendizaje que lo asumimos pasivamente. Y esa es la gran diferencia, y un poco la dejamos aquí y pensamos profundizarlo en los próximos encuentros, porque realmente sentimos que la educación, como está planteada, apuesta más al educando en posición pasiva que proactiva. Y además, bueno, las pantallas, la televisión y todo eso se agrega para que uno realmente quede ahí y se deje masificar. La dejamos por ahí hoy, Fabián. La seguimos el mes que viene. Alicia, Miguel, muchísimas gracias. Recordarle a la gente que este sábado tenemos la segunda instancia de esta formación de facilitadores de ludosofía, que es esta herramienta que ellos están difundiendo y que están invitando. Vayan, busquen en el canal de YouTube y en todos los canales de Ser Uno,
hicimos un programa especial hablando de este tema. Busquen a Alicia Miguel en las redes, Alicia Miguel Uy, en Facebook y en Instagram, o al 099-504-133 para cualquier duda o para inscribirse. Rápido, una palabra, pues ya tengo la nueva columnista. ¿Cómo se sintieron hoy? En nuestra salsa. Gracias. Es un tema que nos encanta. Es más, nuestro gran problema y tuyo va a ser el tiempo. Vamos a tener que organizarnos para que no tomar el tiempo Y hay un factor que queda también, que prometo que en la próxima columna lo voy a organizar junto con el equipo de producción, que es el proyecto Sentido, ¿no? Que también es un factor ponderante en nuestro aprendizaje y en nuestra vida. Les mando un abrazo grande. ¿Dónde empieza la educación? ¿Cuándo empieza la educación? A veces nos creemos que cuando tengan 3, 4 años, o desde que nacemos, y no, es muy anterior. Un abrazo, Fabián. Un abrazo, saludos a todos. Un abrazo, gracias por estar. Gracias.